Hola, soy Henry Carvajal y te doy la bienvenida a nuestro canal. Hoy traigo para ustedes un tema sumamente interesante que lo he titulado Ser creativo vende más, del maestro Brian Tracy, extraído de su libro Psicología de la Venta. Quiero también aprovechar la ocasión para darte las gracias por esas 60,000 suscripciones que hasta ahora hemos alcanzado en el canal. Y estoy completamente seguro que con tu apoyo estaremos llegando muy pronto a esa cifra mágica de 100,000 suscriptores. Quiero agradecerte si estás por primera vez ese like y esa suscripción. Así que sin más preámbulo, comencemos. Acompáñame. In America. Ventas creativas. Para llevar adelante un negocio exitoso, un hombre debe tener imaginación. Debe ver las cosas en una visión, un sueño de la cosa completa. Charles Schwab. La creatividad es una característica natural de todos los buenos vendedores. Afortunadamente, tu nivel de creatividad está determinado en gran parte por el concepto que tienes de ti mismo y por cómo piensas y te sientes acerca de ti mismo en el momento de una actividad creativa. Esto significa que puedes aumentar tu creatividad con práctica hasta que ésta se convierta en una respuesta automática y fácil a cualquier meta que te propongas. La creatividad es algo que demuestras y usas todo el tiempo. Cuando estás tratando de evitar un atasco en el tráfico, en tu camino a una cita tomando caminos alternos, calles aledañas y callejones, estás desarrollando acciones altamente creativas. Cuando estás organizando una fiesta o diseñando una presentación de ventas, estás actuando creativamente. Si intentas convencer a alguien de las bondades y valores de tu producto, estás actuando creativamente. Hasta vestirse en la mañana, cuando combinas tu ropa, llámese corbatas, camisas, blusas, vestidos, pantalones, zapatos, para causar una impresión global, estás entregándote a un acto de creatividad. Tus creencias se convierten en tu realidad. El hecho triste es que la mayoría de las personas no piensan que son particularmente creativas. Asocian creatividad con escribir grandes obras de literatura o pintar acabadas obras de arte. Sin embargo, la creatividad puede ser definida mejor simplemente como mejora. Cuando mejoras algo, haciendo las cosas de forma diferente, estás usando tu creatividad, algunas veces a un alto nivel. Dado el papel central que tiene el concepto de ti mismo, mientras más creas que eres creativo, más generarás ideas creativas. En ventas, estás esencialmente creando negocios donde antes no existía ningún negocio. En el proceso de proyectar, interrelacionarse, identificar necesidades, presentar soluciones, responder a las objeciones, cerrar una venta y obtener reventas y referencias, te dedicas a actos extraordinariamente complejos que son la fuente de nuestra sociedad de libre empresa. Permíteme decirte, existen 3 formas de estimular la creatividad. La creatividad se estimula por 3 factores claves que tienes que tener presente. Primero, tener metas claras. Segundo, problemas urgentes. Y tercero, preguntas enfocadas. Debes usarlas todas tan frecuentemente como sea posible. Mientras más intensamente desees lograr una meta clara y específica, más creativo serás para encontrar formas de lograrla.
Mientras más determinado estés a resolver un problema urgente, más lleno de recursos estarás para salir con diferentes soluciones. Mientras más enfocadas y específicas sean las preguntas que te hagas o que otros te hagan, más innovador serás en desarrollar respuestas. Deberías utilizar estas 3 fórmulas continuamente para mantener tu mente funcionando a su nivel más alto. Y hay algo interesante: practica el pensar creativamente. En ventas existen algunas áreas donde puedes aumentar tu creatividad con ejercicio y práctica regular. Mientras más creativo te vuelvas en estas áreas, más dinero harás. La primera área donde la creatividad es importante es en proyectar. Tu éxito al proyectar determina en gran parte tu ingreso, y tu habilidad para encontrar más y mejores prospectos estará limitada solo por tu imaginación. La segunda área donde la creatividad es esencial es en descubrir los motivos de compra. Debes de ser creativo al preguntar para descubrir exactamente lo que el cliente necesita y lo que causará que este cliente compre. Esto es una verdadera prueba para tu inteligencia y tu poder cerebral. Los prospectos tienen una resistencia a comprar automáticamente. Lo más probable es que no te digan por qué querrían comprar tu producto. Saben por experiencia que si descubres lo que realmente quieren, probablemente serás capaz de convencerlo de lo que obtengan y serán demasiado débiles para resistir tu oferta. Son cosas extraordinariamente complejas y requieren de creatividad a un alto nivel. Tu habilidad para usar tu creatividad y superar la resistencia del comprador y poder responder a sus objeciones es esencial para tu éxito. Finalmente, tu habilidad para cerrar la venta y lograr que el cliente actúe es crítica para determinar cuánto vendes y cuánto ganas. Por ello, debes saber de lo que estás hablando. La venta creativa comienza con un conocimiento profundo de tu producto o servicio. Mientras más conozcas y entiendas lo que vendes, más creativo te volverás para venderlo. Mientras más informado estés acerca de por qué y cómo tu producto es superior al de la competencia, mejor serás al explicarlo a los clientes y al superar su resistencia a comprar. Lee, estudia y memoriza la información de tu producto. Descubre lo que están vendiendo tus competidores, lo que enfatizan y cuánto cargan. Conviértete en experto en tu mercado. De allí se dice que es necesario que seas excelente para proyectar. La manera más rápida de incrementar tu ingreso es sencilla. Es la llave para el éxito en las ventas. Pasa más tiempo con mejores prospectos. Esta fórmula de 6 palabras es la receta para altos ingresos en todo mercado. Proyectar creativamente es esencial para tu éxito. Esto empieza con planificación y análisis minucioso y comienza con 3 preguntas. La primera: ¿cuáles son las de 5 a 10 características más atractivas de tu producto? Segundo, ¿qué necesidades específicas de tu cliente, prospecto, satisface tu producto? Y por último, y es la tercera, ¿qué ofrece tu compañía que otra no ofrezca, específicamente en relación a su área de excelencia? Primero, menciona de 5 a 10 características más atractivas de tu producto. Conoce las características más atractivas de eso que tú estás vendiendo. Hazte una lista en orden de importancia y luego sigue para determinar lo siguiente. Primero, ¿por qué alguien compraría tu producto para empezar? En segundo lugar, ¿por qué alguien compraría tu producto a tu compañía? En tercer lugar, ¿por qué alguien te compraría el producto a ti? Debes de ser capaz
de responder a estas preguntas con claridad en tu mente antes de estar cara a cara con un cliente. Lo segundo es hacerte la siguiente pregunta: ¿qué necesidades específicas de tu cliente o prospecto satisface tu producto? Y allí entran las siguientes preguntas: ¿qué beneficios ofrece? En otras palabras, ¿qué tiene tu producto para el cliente para que éste lo prefiera en relación a otro o a ningún otro? Escribe las características más importantes de tu producto en el anverso de una hoja de papel. Luego, en el reverso, escribe los beneficios que tu cliente disfrutará de cada una de estas características. Pero eso sí, ten presente lo siguiente y recuerda: los clientes no compran características, solo compran beneficios. No compran productos o servicios, compran soluciones a sus problemas. No les interesa lo que va en tu producto, solo les interesa lo que sale para ellos. Tercer punto que tienes que preguntarte: ¿qué ofrece tu compañía que otros no ofrezcan? Y allí surgen varias preguntas. ¿Cuáles? Y aquí viene esto. ¿Cuál es tu proposición de venta única? ¿Cuál es el área de excelencia de tu compañía o producto? ¿De qué manera es tu compañía o el producto o el servicio que ofreces superior a cualquier otra cosa disponible en tu mercado? Mientras más claridad tengas con respecto a estas respuestas, más creativo serás para encontrar mejores prospectos y realizar más ventas a esos prospectos. De allí surgen 4 claves de las ventas estratégicas. Existen 4 claves para las ventas estratégicas que debes perfeccionar si quieres unirte al 10% de los mejores ganadores de dinero en tu campo. Estas son: especialización, diferenciación, segmentación y concentración. Comencemos con la especialización. Especialízate, porque con la especialización determinas exactamente para lo que está diseñado tu producto para hacer por tu cliente. Puedes especializarte en un resultado o beneficio en particular. Puedes especializarte en un cliente o mercado en particular. Puedes especializarte en un área geográfica en particular. Puedes especializarte en satisfacer una necesidad en particular mejor que cualquier otro, pero debes de ser un especialista más que un generalizador. Muchos vendedores han construido todas sus carreras especializándose en una industria en particular, un tipo específico de cliente o un área geográfica determinado. ¿Cómo se aplica esto a ti en tu área profesional de venta? Bueno, aquí viene la segunda parte. Diferénciate. Al diferenciarte, determina qué es lo que hace a tu producto superior al competidor. ¿Qué beneficios especiales ofrece tu producto a tus clientes que no estén disponibles en ningún otro lugar? ¿En qué áreas son tus productos mejores que el 90% de los bienes y servicios similares en el mercado? En muchos casos, si el producto que vendes está disponible donde sea, como en el caso de inmobiliarias o seguros de vida, el diferenciador especial que traes a la situación de venta es tu personalidad única. Solo existe una persona como tú en todo el mundo. La mayoría de las ventas se hacen sobre la base del sentimiento que el cliente tiene acerca del vendedor más que cualquier otro factor. Tercero, separa tu mercado y segméntalo. Por eso decimos que la tercera parte de la venta estratégica es la segmentación. Una vez que has determinado tu área de especialización y qué es lo que diferencia tu producto de el de tus competidores, tu próxima meta es determinar exactamente cuáles clientes pueden beneficiarse más de lo que haces mejor que cualquier otro. ¿Quiénes son? ¿Dónde puedes encontrar más de este tipo de personas u organizaciones ideales para tu producto?
Si tuvieras que publicar un anuncio para clientes perfectos, ¿cómo lo describirías? He de allí la importancia de este cuarto punto. Enfócate y concéntrate, porque la cuarta parte de las ventas estratégicas es la concentración. Esta es quizás la destreza más crítica que puedes desarrollar para el éxito en cualquier área, especialmente en ventas. Es tu habilidad para fijar prioridades claras y luego concentrarte únicamente en esos prospectos que representan el mejor potencial como clientes. En algunos casos, un prospecto puede valer 100 veces el valor de otro. La regla básica en ventas es pescar siempre ballenas, no pececitos. Tenlo presente. Si atrapas 1000 pececitos, todo lo que tienes es un cubo lleno de pececitos. Pero si atrapas una ballena, puede hundir tu barco. Hace poco, después de un seminario de ventas en Tampa, una vendedora me escribió y me dijo que había comenzado a aplicar estas técnicas inmediatamente. En una semana cerró una venta que representaba el 58% de su cuota para el año completo. Estaba absolutamente sorprendida con la diferencia que logró cuando concentró todas sus energías en su cliente potenciales más grande. ¿Qué clientes o mercados podrían ser capaces de comprar cantidades enormes de lo que vendes? ¿Dónde están y cómo puedes acercarte a ellos? Por ello, es importante que es necesario que dirijas un análisis del mercado intensivo. Puedes utilizar tu creatividad para identificar tus mejores y más grandes oportunidades de venta. Esto requiere el uso repetido y regular de preguntas como estas. ¿Quién exactamente es tu cliente? Haz una lista de todas las cualidades y características que tendría tu cliente ideal. ¿Cuál sería su edad, educación, ocupación, nivel de ingreso, experiencia, actividad o necesidades? Mientras más claridad tengas al identificar a tu cliente ideal, más fácil te será encontrar más de estos clientes con quienes hablar. Lo segundo, ¿quién compra tu producto o servicio en este momento? Para ello, aplica la regla 80-20. ¿Quiénes son el 20% de tus clientes que representan el 80% de tu negocio? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo podrías encontrar más clientes iguales a los mejores clientes a quienes sirves hoy? Y de allí surge la siguiente pregunta. ¿Quiénes serán tus futuros clientes? Los mercados están cambiando continuamente y tú también debes cambiar. Proyecta 5 años por anticipado basado en las tendencias actuales. ¿Cuánto es posible que sean tus mejores clientes en este tiempo? ¿Cuáles son las tendencias en tu negocio y en tu mercado? De allí surge la siguiente pregunta. ¿Qué cambios se están dando que puedan forzarte a cambiar la manera en que vendes o la gente a la que vendes? ¿En qué dirección se está moviendo tu mercado? ¿Cómo están cambiando los clientes? ¿Qué nuevos mercados podrían existir para tu producto o servicio? ¿Quién más podría beneficiarse de tus áreas de especialización y diferenciación que no hayas alcanzado? Por ello, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué compra tu cliente? Y de allí surge lo siguiente. ¿Qué ventajas o beneficios percibe al comprar tu producto o servicio? De todo lo que ofreces a un cliente, ¿qué partes de tu producto o servicio aprecia y alaba más? ¿Cuáles son los botones calientes que hacen que tus clientes compren? Debes saber las respuestas a estas preguntas. Y surge lo siguiente. ¿Cómo y quién es tu competidor? ¿Quiénes son tus competidores mayores o menores? ¿Qué beneficios ven tus clientes o prospectos para comprarle a tus competidores? ¿Cómo puedes compensar estos beneficios percibidos? ¿Cómo puedes posesionarte de tal manera que las personas te compren a ti en vez de a tus competidores? Con frecuencia, esta es la clave para abrir el mercado completo.
Cuando las compañías se posicionan apropiadamente contra sus competidores, sus ventas con frecuencia aumentan por cientos. Ejemplo, Apple contra Microsoft. Apple Computer fue la primera compañía en romper el mercado de las pequeñas computadoras personales o de negocios. Salieron con un computador personal amigable con el usuario e inmediatamente tomaron la punta del mercado vendiendo Apple One y Apple II. Microsoft entró al mercado después de Apple, determinado a alcanzar y sobrepasar el volumen de venta de Apple. Pero en lugar de desarrollar computadoras, Microsoft se enfocó en programas con sistemas operativos y animó a otros desarrolladores de programas a desarrollar otros compatibles con los suyos. Las estrategias de las dos compañías fueron completamente diferentes. Apple, por su lado, estaba determinado a mantenerse como propietario de todos sus códigos operativos y equipos para así poder cargar precios más altos y obtener mayores beneficios. En su pico, Apple estaba ganando el 49% de los beneficios de red en ventas, un monto increíble. Pero ¿qué ocurrió? Una estrategia diferente por parte de su competidor. Microsoft, bajo Bill Gates y Steve Ballmer, decidieron compensar la ventaja competitiva de los programas amigables para el usuario de Apple, abriendo sus códigos a los desarrolladores de programas a nivel mundial. Simultáneamente, con cada nuevo avance de la tecnología, Microsoft bajó los precios de su sistema operativo MS2 en vez de concentrarse en altos beneficios por ventas individuales. Microsoft se enfocó en volumen de venta con bajo nivel de ganancia, pero un número mucho más grande de ventas. Para el momento en que el polvo se había asentado, Microsoft controlaba el 90% del mercado global de computadoras personales. Después de convertirse en una historia de éxito furtiva, Apple fue sobrepasada en el mercado y nunca se llegó a recuperar. Para 2004, las acciones de Apple en el mercado estaban abajo del 3%, aun cuando mucha gente cree que sus productos son tecnológicamente superiores a los de Microsoft. ¿Qué o quién es tu competidor y cómo vas a posicionar tus productos contra ellos? Aquí está un punto crítico. El problema puede ser la ignorancia. En algunos casos, tu principal competidor no es otra compañía, es la ignorancia. Los clientes simplemente no saben que tu producto está disponible. Puede que sea nuevo, puede que no sea bien conocido, puede que no sea bien publicitado. Algunas veces el obstáculo más grande que tienen que superar es la falta de conciencia de lo que tu producto puede hacer por un cliente. En ventas estratégicas siempre estás compitiendo contra alguien o algo, lo que sea que vendas. Existe una alternativa disponible en tu mercado. Lo que tienes que descubrir es lo que tus clientes o prospectos están considerando y luego posicionarte de manera que tus clientes concluyan que tu oferta es superior a cualquier otra cosa disponible. Las ventas, tenlo presente, son en cierto sentido similares a la guerra. En esta, las decisiones siempre se toman considerando lo que el enemigo está haciendo o posiblemente haga. Muchas de tus decisiones más cruciales en ventas estarán determinadas por lo que tus competidores están haciendo o por lo que posiblemente hagan. ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? Esta es tu área de diferenciación que analizamos antes. ¿En qué forma tienes una ventaja sobre tus competidores? ¿Cómo y por qué eres superior? Como dijo una vez Jack Welch de General Electric, si no tienes ventajas competitivas, no compitas. Tu ventaja competitiva es invariablemente la razón
más importante por la que un cliente escogería tu producto sobre el de un competidor. Entender completamente la naturaleza de tu ventaja competitiva es la clave para desarrollar una presentación de ventas efectiva y creativa. Deberías estar tan claro acerca de la ventaja competitiva de tu producto o servicio como para que alguien te pueda despertar a las 3 de la mañana, sacudirte y preguntarte por qué tu producto es mejor que el de cualquier otro y de cualquier otra competencia, y que puedas responder a esa pregunta saliendo de un sueño profundo. He de allí tu área de superioridad. Los clientes compran un producto por ello. Y esto es necesario que lo tengas presente. Los clientes compran un producto o servicio en particular porque sienten que es superior de alguna manera a cualquier otra cosa disponible. Algunas veces el precio es más bajo, otras es una característica o beneficio en particular. Aún otras es porque les gusta más el vendedor que el representante de otra compañía. Algunas veces la ventaja competitiva es que eres la primera persona que les has explicado cuánto pueden mejorar sus vidas o trabajos con tu producto. Lo que sea, el cliente al final de cuentas siempre escoge lo que considera lo mejor disponible bajo las circunstancias. Demuéstrele al cliente que su producto o servicio se adecúa a esa descripción. Lo mismo es lo mismo. No hace mucho, en uno de mis seminarios se me acercó un joven que requería un consejo de parte mía. Trabajaba para una de las 10 compañías que vendían suministros eléctricos a los contratistas en el mercado local, pero todos los proveedores compraban sus productos al mismo fabricante y los vendían a mucho más del mismo precio a los mismos clientes. Encima de eso, el mercado para productos eléctricos estaba deprimido para ese momento. Me preguntó el joven, bajo estas circunstancias, ¿cómo puedo desarrollar una característica de ventas única o una ventaja competitiva? Le expliqué que realmente no era posible, basado en lo que me había dicho. Él estaba vendiendo algo que cualquiera podría comprar en cualquier otro lugar al mismo precio y de la misma calidad y en idénticos términos. Su producto no tenía características de ventas únicas. En un mercado deprimido había menos negocios para todos, incluyéndolo al de él. Realmente en ese momento su industria tenía muy poco futuro. De alguna forma, haz de tu producto algo especial. Una de las cosas más creativas que puedes hacer es ofrecer un producto o servicio que de alguna manera sea especial. Esto ofrece beneficios que los clientes están dispuestos a pagar porque no están disponibles en ningún otro lugar. Si lo que ofreces es un producto, yo también. La única manera de que vendas más es trabajando más tiempo y más duro, viendo más clientes, más prospectos y confiando en la ley de los promedios. Pero no existe futuro a largo plazo a menos que tu producto sea de alguna manera único y diferente de cualquier otro disponible. Pon tu mejor pie adelante. En las ventas creativas, siempre vas al frente con el beneficio más importante que tu producto puede ofrecerle a tu cliente en comparación con tus competidores. Esto se convierte en el factor clave en tus actividades de publicidad, proyección y ventas. Cuando conoces a un prospecto que realmente quiere los beneficios especiales que solo tu producto puede ofrecer, es fácil hacer la venta. Las grandes compañías gastan una enorme cantidad de tiempo y dinero para construir una reputación para sus proposiciones de ventas únicas. Cuando IBM era la compañía de computadoras más grande del mundo, tenía una reputación extraordinaria por el servicio al cliente. La compañía invertía más de $1 billón al año para darles a sus clientes servicio rápido y fiable cada vez que un producto de IBM se dañaba. Para los principales clientes con grandes instalaciones de computadoras,
IBM ofrecía hacer volar a varios especialistas de diferentes partes del mundo, todo dentro de 24 horas para tener un sistema en condiciones y funcionamiento de nuevo. La reputación de IBM por la calidad de servicio la hizo una industria líder a nivel mundial. De manera interesante, en ningún momento IBM tuvo un producto mejor, más rápido o más barato que sus competidores. Otras compañías tenían productos superiores a precios más bajos con más características. IBM ni siquiera intentaba liderar el campo con equipos modernísimos. Ellos se enfocaban, en lugar de eso, en su reputación por su servicio y apoyo. Esta ventaja competitiva les hizo capaces de convertirse en la compañía más exitosa de este tipo en el mundo. De hecho, te puede hasta quitar el aliento. Hace algunos años, los distribuidores de vodka Smirnoff intentaron introducir este producto al mercado en los Estados Unidos. Tuvieron poco éxito. En ese momento, el vodka era considerado no solo una bebida extranjera, sino una bebida extranjera rusa. La Guerra Fría seguía y los estadounidenses no eran particularmente favorables a ningún producto ruso, especialmente a una nueva forma de licor. Los distribuidores de Smirnoff gastaron una enorme cantidad de dinero intentando colocar el vodka Smirnoff como una opción superior al whisky, al escocés, a la ginebra, al ron y a otros licores. Pero fue en vano. Finalmente identificaron la característica única de venta, CV, de Smirnoff. Después de beber Smirnoff, nadie podía olerlo en tu aliento. Instantáneamente crearon una campaña de publicidad alrededor de este CV con dos líneas. Smirnoff te quita el aliento y Smirnoff te deja sin aliento. De inmediato, Smirnoff se convirtió en un producto de $50 millones y finalmente en uno de los $500 millones. Abrió el mercado para las ventas de vodka, que están bien ahora excediendo el $1 billón al año. Al identificar la ventaja competitiva de la bebida, que la gente podía tomar en el almuerzo sin que los compañeros de regreso a la oficina supieran, fueron capaces de crear un gran éxito de mercado. ¿Cómo podrías describir o colocar tu producto de manera similar? ¿Cuál es tu proposición de ventas única? ¿Quiénes son tus no clientes? ¿Quiénes son las personas que podrían usar tu producto o servicio, pero no compran ni a ti ni a tus competidores? Estas son las personas que no están ni siquiera en el mercado. En realidad, los no clientes son el mercado no descubierto más grande para tus productos o servicios. Si puedes identificarlos y encontrar una forma de comunicarte con ellos, es muy probable que puedas hacer ventas donde no existen y donde no hay poca competencia y resistencia al precio. De allí surge un enorme mercado no descubierto. Con frecuencia, estas personas son los adaptadores tardíos en el mercado. Los que esperan hasta que un nuevo producto o servicio haya sido probado y aprobado por la mayoría de los compradores antes que ellos se arriesguen a comprarlo. Cuando una compañía encuentra una manera de golpear en este enorme mercado adaptador tardío de no clientes, con frecuencia puede sobrepasar a todos sus competidores. 3 ejemplos vienen rápidamente a mi mente: el fax, el computador personal y el teléfono celular. En cada caso, solo unas pocas personas estaban dispuestas a arriesgarse en esta nueva tecnología. En sus primeras versiones eran con frecuencia grandes, torpes e ineficientes. Los primeros teléfonos celulares requerían frecuentemente un maletín para llevarlos. Pero una vez que estas 3 innovaciones habían sido aceptadas
por la gente de negocio y utilizada en oficinas, la presa comenzó a romperse. De repente, los no clientes entraron al mercado por millones. Hoy, hasta los niños tienen computadoras, faces y teléfonos celulares que se están actualizando constantemente con versiones más nuevas, mejores, más rápidas y más económicas. Lo que una vez fueron mercados de adaptadores tempraneros se han convertido en mercados multimillonarios a nivel mundial. ¿Cómo podrías aplicar esto a tu producto o servicio que estás ofreciendo? Es de allí la importancia de los no votantes. Y aquí te pongo un ejemplo. El más grande no cliente en nuestra sociedad hoy es la persona que no vota, el no votante. Si pudiera ser motivado a votar por un partido en particular, podría determinar el resultado de casi toda la elección en el país. 40% de votantes calificados nunca van a las urnas. Son el bloque votante más grande del país. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos, ¿por qué no compran? Las personas que ahora no están comprando tu producto o el producto de cualquier otro son la fuente más grande de nuevos clientes. Si puedes descubrir por qué no están comprando en absoluto, con frecuencia podrás irrumpir dentro de un mercado totalmente nuevo y vender más de lo que alguna vez hayas vendido. Sigue preguntándote con respecto a los no clientes. ¿Por qué no compran? ¿Qué hay en su percepción que los retiene de comprar el producto o servicio que tú vendes? ¿Qué objeción tendría que superarse en tus mentes o en las mentes de ellos para hacer que entren en el mercado? ¿Qué podrías hacer para disipar la ignorancia que tienen de cuánto se podrían beneficiar? ¿Cómo puedes remover el temor que los está reteniendo? Muy frecuentemente, la manera más sencilla de acercarse al mercado de no cliente es identificar un beneficio específico que éste valore y desee lo suficiente como para querer poseer tu producto o servicio. Demuéstrale a ese prospecto o futuro cliente que él definitivamente obtendrá el beneficio que lo motivaría a comprar y dale entonces una garantía incondicional de satisfacción. Al enfocar sobre el beneficio clave y respaldarlo con garantías fuertes, puedes con frecuencia romper la resistencia que retiene a tus no clientes a comprar en primer lugar. Y ahí entonces surge la otra pregunta. ¿Cuándo no compran tus clientes? ¿Cuándo es el mejor momento para venderle a tu cliente? ¿Es un momento específico del ciclo de tu negocio o una época específica del año? ¿Los clientes compran cuando el negocio está creciendo o cuando el negocio está declinando? Algunos servicios son más apropiados cuando los negocios están en dificultades. Otros servicios se compran de mejor gana cuando los negocios están creciendo rápidamente. ¿En qué época del año compran más tus clientes? ¿Durante qué etapa del ciclo de tu negocio compran? Algunos productos son adecuados para negocios que empiezan, otros son más apropiados para negocios en crecimiento y algunos dan mejores resultados a grandes compañías que se han estabilizado o nivelado en el mercado. ¿Qué activa la conducta de compra? Algunas personas son compradores impulsivos, compran inmediatamente que el producto sale al mercado. Estas son las mismas personas que ven la nueva película la primera noche que es exhibida, que prueban el nuevo restaurante tan pronto como abre, que adoptan las nuevas modas tan pronto aparecen en las tiendas. Aproximadamente de 5 al 10% de los clientes son así. Probarán el producto sin saber realmente si es bueno o no. Mucha gente solo compra cuando está claro, con 2 o 4 años de historia, que el producto es popular y bien aceptado. Muchos productos no comienzan a despegar hasta que han estado en el mercado por 4 o 5 años. Con frecuencia
Hace falta este tiempo para que el mercado en masa gane suficiente confianza para comenzar a comprar el producto en cantidad. Piensa en las computadoras personales. Mucha gente solo compra cuando está claro, con 2 o 4 años de historia, que el producto es popular y bien aceptado. Por eso existen muchos compradores que vienen al mercado solo cuando éste ya está maduro, cuando el producto o servicio se está acercando al final de su ciclo vital, cuando está siendo reemplazado por productos similares que son más rápidos o mejores o más baratos. Los beneficios que se obtienen en esta etapa del ciclo vital son bastante pequeños, pero finalmente existe el comprador postmaduro que solo compra un producto justo antes de que salga del mercado. ¿Qué tiene que suceder antes de que tu prospecto compre tu producto? Frecuentemente una persona solo comprará un producto o probará una compañía o servicio cuando haya recibido una recomendación de alguien en quien confía. Algunas veces el prospecto solo comprará cuando haya hablado con otro cliente satisfecho, o el prospecto o futuro cliente tendrá que conseguir ánimo, refuerzo o aprobación de otra persona antes de que se sienta suficientemente cómodo para comprar. Así de sencillo. He aquí 2 buenas preguntas para hacerle al prospecto que duda. ¿Qué tendría que suceder antes de que usted siga adelante con esta oferta? ¿De qué tendría que estar convencido para comprar este producto o servicio? Las respuestas que obtengas te darán la clave para la venta. Una de las herramientas de ventas más poderosas es la carta testimonial. Cuando dices que tu producto es excelente y una buena opción para el prospecto, este inmediatamente descarta tus palabras porque después de todo eres un vendedor. Pero cuando otra persona que haya comprado tu producto dice que es bueno, el cliente cree y acepta esa evaluación. Hace algunos años, cuando estaba levantando uno de mis negocios, estaba continuamente luchando con los prospectos porque yo era relativamente nuevo en el mercado. Aunque todos con los que había trabajado estaban felices con mis servicios. Así que me tomé una semana entera para visitar a cada uno de mis antiguos clientes. Les pregunté si me escribirían una carta diciéndome cuánto les gustaban mis servicios y recomendándolos a otras personas. La mayoría accedió inmediatamente. Le di seguimiento al asunto hasta que tuve una carpeta de 3 anillos llenas de cartas testimoniales con prospectores de páginas de plástico, y esto realmente cambió mi carrera de ventas. De allí surge mi estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, cuando me reunía con un prospecto, una de las primeras cosas que decía era la siguiente: antes de comenzar, déjeme mostrarle algunas cartas de las que estoy particularmente orgulloso de alguno de mis clientes. Luego entregaba mi carpeta al prospecto y dejaba que leyera las cartas. Descubrí que las personas adoraban leer cartas testimoniales. Es como leer el correo de otra persona. Más tarde tomé un marcador amarillo y resalté las mejores oraciones en cada carta de manera que saltaran a la vista cuando el prospecto las leyera. Fue algo asombroso. Con mucha frecuencia el prospecto levantaba la mirada de la lectura de las cartas y decía: me vendió. ¿Podemos comenzar? Mis ventas se duplicaron, triplicaron y cuadruplicaron. En los 2 primeros meses después que comencé a utilizar las cartas testimoniales, hice más ventas que en el año anterior. Mucha gente te escribirá una carta testimonial si se la pides, pero algunas veces están tan ocupados que no llegan a hacerlo. En este caso, ofréceles escribir la carta tú mismo y pedirles tipearla con su propio membrete y firmarla. Es asombroso. ¿Cuántos clientes harán esto si se lo pides? Muchísimos. Supera las objeciones con testimonio.
Si obtienes las mismas objeciones una y otra vez, especialmente con respecto a tu alto precio o al hecho que tu compañía o producto es nuevo en el mercado, pídeles a tus clientes satisfechos contestar esa objeción en el texto de su carta. Con frecuencia podrás escribir la carta para ellos con la respuesta a esta objeción. Por ejemplo, digamos que tu producto es más caro que el de tu competidor o de tus competidores y tus clientes te sacan eso continuamente. Pide o escribe una carta testimonial que diga algo como esto. Estimado Brian, solo quería decirle cuán felices estamos con su producto. Cuando llegó la primera vez me preocupaba el alto precio, pero desde que comencé a utilizar su producto, los beneficios y resultados que he logrado son mucho mayores que la pequeña diferencia que pagué. Gracias por todo. Sinceramente, soy un cliente feliz. Esta clase de carta vale su precio en oro. Si tienes media docena como esa, puedes doblar y triplicar tus ventas en corto tiempo. Pronto estarás vendiendo a casi toda persona a quien le hables y de allí surge la mejor publicidad. Por eso decimos que la más poderosa de todas las formas de publicidad en nuestra sociedad es verbal. 85% de todas las ventas tienen lugar solo después que alguien ha dicho que el producto o servicio es bueno. Toda otra publicidad es un intento de obtener gente que pruebe el producto o servicio para que el proceso de publicidad verbal pueda comenzar. Ten presente, el 85% de todas las ventas tienen lugar solo después que alguien ha dicho que el producto o servicio es bueno. En la industria de las películas, los estudios invierten 80% o más de su presupuesto de publicidad en la semana de estreno de la película. Su meta es obtener tantas personas en los cines tan pronto como sea posible, sea antes de que los que van al cine encuentren que la película no es muy buena, sea para estimular la publicidad verbal que llenará los cines más tarde. En 2004, tanto La Pasión de Cristo de Mel Gibson como Fahrenheit y 911 de Mike Moore generaron extraordinaria publicidad verbal, haciendo a ambas películas éxitos de taquilla que produjeron fortunas para sus productores. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ir a un restaurante que encontraste en las páginas amarillas? En lugar de eso, alguien te dice que ha estado allí personalmente disfrutando la experiencia, solo entonces lo pruebas. Eso es lo que quiero decirte, que la palabra lo es todo. Asegúrate de preguntar. Tus clientes satisfechos son tu mejor fuente de reventas y referencias. Si te tomas el tiempo de preguntarles por qué te compraron en vez de comprarles a otro, ellos te lo dirán. Una vez que sepas por qué te compran, puedes repetir esas mismas razones cuando te reúnas con un nuevo prospecto. Llama o visita a un cliente satisfecho, alguien que te guste y a quien tú le eres una persona agradable, y dile que tu compañía está realizando una investigación de mercado. Y di estas palabras: estamos hablando con algunos de nuestros clientes más valiosos para descubrir cómo podemos servirles mejor en el futuro. ¿Me respondería algunas preguntas? ¿Por qué decidió comprarnos en lugar de comprarle a otro? ¿Qué beneficio o valor específico siente que ha obtenido de nuestro producto? ¿Cómo podríamos mejorarlo en el futuro para usted? ¿Qué tipo de cliente siente que podría beneficiarse más con nuestro producto? ¿Existe algo especial que nuestro producto o servicio haga que usted no esperaba cuando lo compró? Nunca sientas miedo de preguntar. Si les formulas suficientes preguntas a tus clientes felices y escuchas las respuestas con suficiente cuidado,
Ellos te dirán todo lo que necesitas saber para vender más de tus productos a más personas más rápida y fácilmente que nunca. Practica con regularidad la lluvia de ideas. Esta es una de las formas más poderosas de estimular tu creatividad, alearte a nuevas oportunidades y acelerar tu éxito en tu carrera de ventas. Se llama el método 20 ideas. Cuando comienzas a usarlo regularmente y a aplicar alguna de las ideas que generas, incrementarás el doble o más tu ingreso en los meses por venir. He aquí cómo funciona. Toma una hoja de papel y escribe tu meta más grande o tu problema más urgente en la parte superior del papel en forma de pregunta. Por ejemplo, podrías escribir algo como así: ¿cómo puedo doblar mi ingreso en los próximos 12 meses? Puede ser aún más específico. ¿Cómo puedo aumentar mi ingreso de $50,000 a $100,000 por año en los próximos 12 meses? Eso sí, sé claro y concreto, porque mientras más clara y específica sea la pregunta, más fácil será para tu mente generar múltiples respuestas. Usa este método de lluvia de ideas principalmente en preguntas para las que buscas respuestas concretas y tangibles. Por ejemplo, nunca vayas a escribir ¿cómo podría ser más feliz? Esta pregunta es tan suave y vaga en tu mente que no puede enfocarla y que al mismo tiempo no podrá generar respuestas específicas y viables. Una vez hayas escrito tu pregunta, entonces disciplínate a escribir 20 respuestas a esta pregunta. Escríbelas en tiempo presente, personal y en positivo. Por ejemplo, en vez de escribir hacer más llamadas, escribe hago 5 llamadas extra cada día. Mientras más específicas tus respuestas, más ideas estimularán. Como mínimo, escribe 20 respuestas. Escribe estas 20 respuestas a esa pregunta que te hiciste. Puedes escribir más si quieres, pero debes de disciplinarte a seguir escribiendo hasta que obtengas al menos 20. Por alguna razón, el número 20 tiene un efecto mágico con mucha frecuencia. La 20ª pregunta es la idea de avance que cambia tu carrera. Una vez que hayas anotado 20 respuestas, repasa tu lista de respuestas y selecciona al menos una idea que implementarás inmediatamente. Hazlo ahora, en este mismo momento. No postergues. Esto es muy importante. Cuando generas estas respuestas y luego llevas a cabo al menos una de ellas, mantienes el grifo abierto para ideas creativas todo el día. Mientras tu idea pasa, tendrás constantemente ideas sobre cómo puedes ser más efectivo y hacer más. Tu mente destellará como luces en un árbol de Navidad. Estarás más alerta y consciente. Saldrás con soluciones no solo para tus problemas, sino para los de los demás y eficientemente. Utiliza la llave a la riqueza. Earl Nightingale, al escribir acerca de esta idea, dijo que más gente se había vuelto rica utilizando este método de 20 ideas que con cualquier otro de pensamiento creativo descubierto alguna vez. En mi propia experiencia y en las miles de mis estudiantes, este ejercicio de 20 ideas ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchísima gente. Una vez que comienzas a usarlo, empezarás a aplicarlo a todo problema o meta que tengas. Puedes usarlo para resumir un proyecto, grande o pequeño, para construir una casa o una carrera. Los resultados que obtengas serán absolutamente asombrosos. Aquí viene el otro detalle: resultados acumulativos. Si escogieres una meta o un problema diferente o hasta el mismo problema o meta y realizaras este ejercicio de tormenta mental cada mañana, generarías un mínimo de 20 ideas por día.
Si hicieras este ejercicio 5 días a la semana, generarías 100 ideas por semana. Si hicieras este ejercicio 5 días a la semana durante 50 semanas al año, generarías 5,000 ideas cada año para ayudarte a ser más exitoso. Si luego seleccionaras una idea cada día y la llevaras a cabo inmediatamente, llegarías a 250 ideas por año que estarías implementando en tu vida para ayudarte a mover más hacia tus metas personales y de carrera. Y surge la siguiente gran pregunta: si implementaras 250 nuevas ideas cada año para ser más exitoso, ¿piensas que esto tendría algún impacto en tu vida? ¿Aumentaría tu ingreso? ¿Crees que una idea que eleve tu autoestima por día podría cambiar tu vida tan dramáticamente que serías irreconocible en un año a partir de ahora? Marshall McLuhan escribió una vez que todo lo que necesitas es una idea que sea 10% nueva para hacer millones de dólares. No tiene que ser el descubrimiento de la relatividad o un gran descubrimiento científico. Solo tiene que ser una pequeña mejora en lo que se está haciendo actualmente en algún campo y que dé alguna ventaja competitiva. Una pequeña ventaja competitiva es suficiente para separarte de todos los demás y ponerte en la vía rápida al éxito. Cuando comiences a usar esta idea y a desarrollar 20 más cada día, te asombrarás. Te convertirás en uno de los vendedores más creativos en tu campo. Como resultado, vendrás a ser una de las personas mejor pagadas en tu profesión. Una vez que desarrolles el hábito regular de pensar creativamente y aplicar tus ideas creativas, no habrá producto que no puedas vender exitosamente, ni meta que no puedas alcanzar.